jueces, nuestros fiscales, nuestros policías están demasiado expuestos. De manera que sí había una espiral de violencia y también había una terrible campaña que ahora mismo está en plena efervescencia. No nos debe preocupar, porque si los malos hablan mal de ti, quiere decir que lo estás haciendo bien. No es, hay que tomarlo en cuenta y hay que contrarrestarlo, pero no hay que quedarse sin dormir por ello. Pero sobre todo era un problema de falta de voluntad política. Para mí fue determinante el hecho de que el presidente de la República nombrase fiscal general a una persona que yo le había pedido muy vivamente que no nombrase, porque eso suponía una ruptura. Y que tú, como eres un fusible que está quemado, pues eres sustituido y no pasa nada. El esfuerzo puede seguir adelante si las Naciones Unidas lo tienen claro y la persona pues viene siendo secundaria. Yo me había peleado ya con el Congreso, con toda la Corte Suprema, con media Corte de Constitucionalidad, con el presidente y con todo el gobierno, de manera que no parece que yo fuera el mejor interlocutor. Entonces que llegue uno nuevo y lo intenta y se retoman todos los procesos de propuestas de reforma legislativa, de reforzamiento institucional, etcétera, que estaban todos parados porque yo había llegado a ser excesivamente incómodo. De manera que el reemplazo de la persona debería ser una ventaja. Otra cuestión es que si en el momento del reemplazo, que no deja de ser, visto desde el lado de los malos, una muestra de debilidad, la institución que está detrás, que es tu madre, que es las Naciones Unidas, no envía mensajes muy claros de que el esfuerzo continúa y de que no cambia nada, aunque se reemplace una pieza gastada, pues entonces se interpreta como debilidad y por lo tanto se propicia una reacción feroz, que es la que estamos viendo esta semana. Los grupos criminales se han reagrupado, son grupos con enemistades históricas, pero las han dejado de lado frente al enemigo común. Eso se tiene que entender y se tiene que reaccionar, y hay que hablarle a los guatemaltecos y decirles: miren, es un país, espabilense, porque si ustedes se quedan mirando, la CICIG se marchará y ustedes se quedarán con los mismos criminales de siempre, que seguirán teniéndoles arrodillados. Una cosa que como le digo, que yo no sé cómo se hace, porque yo no soy político, no soy sociólogo, pero los guatemaltecos tienen que perder el miedo. Pero de alguna manera tienen que romper esa barrera del miedo, porque sobre el miedo es que los grupos criminales se adueñan de las instituciones. Y tiene que haber una contestación, tiene que haber una respuesta, que tienen que hacer suyo el proceso. La CICIG es suya, pero no lo entienden así. Sí lo entendieron durante un rato, pero ahora están asustados porque la reacción de las personas o de los grupos o de los partidos que controlan desde dentro las instituciones es furibunda y da miedo a todos. Le da miedo hasta a los embajadores, pero hay que de alguna manera sobreponerse al miedo, porque es el futuro lo que está en juego. Por primera vez en muchos años, este año en Guatemala se han dictado 2 condenas en casos muy importantes de crímenes del conflicto armado. La matanza del Jute, que fue una masacre contra una población indígena, y el asesinato, la desaparición forzada de un joven estudiante universitario que ha sido también juzgada con sentencia condenatoria. El hecho de que esos casos se estén produciendo y ahí nosotros no estábamos presentes significa que los jueces están ahora haciendo algo que hace unos años no hacían. Esta ya no es la situación de hace 10 años, que ahora no se pueden permitir los lujos que se permitieron cuando mataron a Mirna Mac o a Monseñor Gerardi, y que sí pueden todavía seguir intentando resistir los cambios, pero que la presencia de la comunidad internacional y de un sector concienciado de la población civil no les permite matar con la impunidad que lo hacían antes. De manera que sí hay avances. Lo que pasa es que naturalmente en una situación de mucho ruido mediático a veces no es tan fácil verlos, pero sí está cambiando para bien, y lo que necesitamos es enviar un mensaje de serenidad, de paz, de esperanza, a pesar de todo ese ruido, y decirle a los guatemaltecos: no estáis solos y no lo vais a estar. Los indígenas en Guatemala son el 70%, es el país con más indígenas junto con Bolivia en toda América Latina, y su representación en la política, en las instituciones, jueces, fiscales, profesores universitarios, no sé si es el 0.2%, no hay ministros, no hay apenas diputados, me parece que hay 3 o 4 diputados indígenas en un congreso de 158, de manera que no existen para la vida oficial. 23 lenguas diferentes, de manera que es muy difícil que puedan incorporarse. Los índices de desnutrición infantil, que son del 50% como media, en los niños indígenas son del 80%. De manera que hace falta un esfuerzo enorme de acción afirmativa para traerlos a la sociedad, para que participen, para promover que puedan ser alcaldes, que puedan ser diputados, que puedan estudiar en la universidad y que puedan, digamos, normalizar
social y políticamente lo que es una realidad demográficamente. Mientras eso no se haga, las causas que dieron lugar al conflicto siguen ahí. Mientras no se remedie esa pobreza extrema, yo siempre digo, pero no me lo he inventado yo, que lo que Guatemala necesita es una receta muy simple: desarrollo y Estado de Derecho. De manera que mientras no hagan un sistema fiscal justo, equitativo, que allegue al Estado los recursos, ¿cómo se va a reformar la policía? ¿Cómo se van a crear los juzgados que se necesitan? ¿Cómo se va a proteger a las mujeres frente a una violencia de género escandalosa, cuantitativa y cualitativamente? Hay muchas organizaciones en la capital, ONGs de cualquier cosa, de medio ambiente, de derechos humanos, feministas, etc. Y hay algunas organizaciones indígenas incipientes que posiblemente en 50 años más constituirán una alternativa, porque claro, el país no tiene 50 años más. De manera que se trata de que eso que hay, de alguna manera, se acelere. Pero la discriminación positiva significa cuotas. Significa una promoción especial de aquellos grupos que están excluidos y que son, por ello, especialmente vulnerables. Y en Guatemala usted no tiene nada más que ver las estadísticas de las personas que mueren víctimas de la violencia, y es la multiplicación de la pertenencia a esos grupos vulnerables. Es decir, si usted es indígena, está más desprotegido que si es blanco. Si es mujer, más que si es hombre. Si es joven, más que si es mayor. Si es pobre, más todavía. Entonces, si usted es mujer, indígena, pobre y analfabeta, entonces está lista, porque tiene todas las papeletas para que usted la maten y no pase nada. Pues hace falta liderazgo también. Pero siempre viene siendo dando las vueltas al mismo problema. Claro, un país subdesarrollado, un país atrasado, un país violento, un país sin educación, no genera líderes, es muy difícil. Tiene que ser un milagro, de repente sale uno, pero cuadros así, aquello de decir, ahora, ¿sabe cuántos abogados indígenas hay? Me parece que 30. Debería haber 3.000, y debían estar todo el rato poniendo demandas y accediendo a los cargos públicos. Ellos eligen sus alcaldes, pero esos alcaldes no tienen reconocimiento, entonces les llaman líderes comunitarios. No, pero debería articularse su participación política para que no sean líderes comunitarios, sean los alcaldes y tengan la posibilidad de dirigir los municipios en interés de sus comunidades. De manera que es toda una tarea, claro, eso excede absolutamente de lo que nosotros fuimos a hacer allí, pero en fin, si eres curioso y observador, ves cuáles son los problemas de fondo. Yo ataco solo el síntoma, tiene 40 de fiebre y es a lo que yo me dedico, pero la enfermedad no se está contemplando y sobre todo no se está tratando, entonces va a seguir habiendo fiebre siempre. Uno de los grandes males de Guatemala, nosotros propusimos y conseguimos aprobar una ley de armas y municiones que estaba también contemplada en los acuerdos de paz, pero que no se había aprobado hasta ahora, pero ahora falta implementarla. Las estimaciones oficiales del ejército señalan 300.000 armas de fuego fuera de control. Si usted quiere un país menos violento, pues usted tiene que sacar esas armas de circulación. No quiere decir que no se pueda tener armas, porque la Constitución garantiza el derecho de portación de armas, pero igual que el coche la tienes que tener con papeles, se tiene que saber a quién pertenece y sobre todo tienes que tener limitado su uso. Buena parte de la violencia deriva de eso, de que es un país que está armado y cualquier conflicto, por mínimo que sea, termina generando violencia. Un accidente de tráfico, una pelea entre vecinos, una riña entre cónyuges suele terminar con un muerto porque uno de ellos o los dos tiene una pistola. Entonces hay que retirar las armas, hay que controlar las municiones. En Guatemala se consume hoy el doble de municiones que durante la guerra. Y el problema, que es algo que también la comunidad internacional tiene que entender, es que ahora ya no es un problema de seguridad y justicia, es un problema de gobernabilidad. Lo que los cárteles mexicanos le están planteando al gobierno mexicano ahora ya no es solo un problema de tráfico de drogas, es un verdadero desafío al Estado de Derecho. De manera que, insisto, son desafíos nuevos y hay que arbitrar respuestas nuevas. La CICIG es una muy buena respuesta en ese sentido, pero hace falta un grado mucho mayor de compromiso, porque no es tan sencillo como firmar un acuerdo y mandar allí 200 a ver qué pasa. Hay que ser consciente de que van a generar muchos problemas antes de que lleguen las soluciones, porque naturalmente cuando abres la caja de los truenos, la primera reacción no es precisamente pacífica, y cuando metes en la cárcel gente que lleva por generaciones matando impunemente, pues es de esperar que vengan y te maten, o vengan y te insulten, o vengan y te denuncien, y la organización tiene que entender eso. Para decirlo muy gráficamente, hay que aprender a aterrizar antes de volar, no después, cuando ya estás en la aire y dices, ay, ¿cómo se aterriza?